Avenida Fernando de la Mora y de la Victoria, la histórica Secretaría Nacional Antidrogas. Pero en los 90, la DINAR, la Dirección Nacional Antinarcóticos, encargada en la República del Paraguay del combate al narcotráfico. Hoy, escena del crimen, se traslada a las afueras de Asunción para investigar uno de los casos más emblemáticos en la historia de los asesinatos y atentados a autoridades de los 90, el crimen de Rosa Rodríguez. Vamos a ver quiénes fueron los protagonistas de aquel entonces, de uno de los casos más misteriosos de nuestro país. Perfiles. Víctimas. Nombre: Ramón Rosa Rodríguez. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: general en situación de retiro. Domicilio: Asunción. Fue víctima de 2 atentados en un mismo día. El segundo mortal. Era el zar antidrogas como director de la Dirección Nacional Antidrogas de Paraguay. Nombre: Pedro Abundio Fleita Silva. De nacionalidad paraguaya. Profesión: chofer del general. Domicilio: en Asunción. Fue asesinado en un atentado previo al crimen del general. Autor: nombre: Juan Emiliano Ruiz Díaz Auxilia. Edad: 36 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: capitán de artillería. Domicilio: Asunción. Nunca habló sobre lo ocurrido. Fue condenado a 25 años de prisión por el crimen. El bullicio de los alumnos cuando prácticamente era la entrada en aquel 94 era el mismo aquí en José Verge y Mary Lyons. Estamos al costado del Colegio Internacional, probablemente el primer lugar donde todo había sucedido en el 94. El primer escenario donde ocurrió el tiroteo que habría de detonar toda la secuencia de eventos dramáticos en aquel entonces, a mediados de los 90, claro. Porque ese evento tuvo como primer paso la llegada del general Ramón Rosa Rodríguez a esta institución educativa, trayendo a su hija para que ella comience una jornada de clases que hasta parecía normal en esos momentos. Alumnos que entraban, alumnos que iban como cualquier otro día de clases. Día de clases que se iba a ver interrumpido después con las detonaciones de los disparos. Pero eso iba a ocurrir recién cuando Abundio, el chofer que llegaba en la camioneta del general, se metía al vehículo después de dejar a la niña en la portería del colegio. Ahí fue que cuando apenas subió al vehículo comenzaron los disparos, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Uno de esos disparos le dio prácticamente de pleno a Abundio, lo dejó muy mal herido, prácticamente mortal, herido mortalmente. Pidieron socorro, auxilio por frecuencias VHS, por radios portátiles. Vino una ambulancia, lo llevaron a primeros auxilios, que en ese entonces estaba en el centro histórico, en la zona de Brasil, prácticamente sobre la calle Brasil, donde está el Ministerio de Salud, en esa zona. Él fue asistido, también se pidieron refuerzos militares, ahí es que llega el jeep. Y en ese momento ya se hablaba de los primeros detenidos y las sospechas de quién pudo haber sido el que protagonizó toda esta historia. A partir de ahí la historia sería otra. Y el evento nos llevaría a unos metros de aquí, donde se haría el segundo episodio y el que marcaría una página negra en la historia criminal de nuestro país. ¿Qué pasó? Una extraña tensión se sentía en la mañana del lunes 10 de octubre de 1994. La antesala de la tragedia se palpitaba perfectamente en el aire. Todo comenzó a metros del portón principal del Colegio Internacional en Asunción. El general Ramón Rosa Rodríguez, director de la Secretaría Nacional Antidrogas, llegó hasta allí para dejar a su hija en el colegio. Iba como copiloto en su camioneta particular sobre la calle José Verges, casi alcanzando Washington. La Mitsubishi Montero se detuvo puntualmente
a las 7:10, hacia el lado derecho de la vereda. Su hija bajó en compañía del conductor Pedro Abundio Fleitas y luego ingresó al colegio. Solo minutos pasaron hasta que Pedro regresó. Estaba a punto de tomar el asiento del conductor para salir de la zona cuando apareció en escena una camioneta Toyota Land Cruiser blanca. La chapa estaba tapada con un cartón y los vidrios eran completamente polarizados. 4 hombres le cerraron el paso y abrieron fuego contra ellos con una escopeta calibre 12. El objetivo era claramente matar al general, pero fue Pedro el que quedó gravemente herido por un disparo que fue a parar directo en la cabeza. Rosa Rodríguez logró escabullirse de las balas y se lanzó al suelo y milagrosamente se salvó del ataque. Herido levemente en el brazo y las manos, pidió auxilio por radio al comando de la DINAR y trasladaron hasta el entonces Hospital de Primeros Auxilios a su chofer. Al menos lo iban a intentar. Algunos minutos después, llegó hasta ese lugar un jeep al servicio de la institución. Estaba conducido por el capitán Juan Emiliano Ruiz Díaz. Era ayudante y hombre de confianza del general, acompañado de los suboficiales de policía Miguel Sanabria y Genaro Méndez, además del teniente primero Luis Carlos Lugo. Iban a trasladar al general a la Guardia Presidencial. ¿No habló sobre algunos antecedentes altercados que tuvieron el capitán y el general anteriormente? Se le consultó y él dijo que él no sabía de ningún antecedente. Sobre los 50 millones que supuestamente habían robado el despacho del general. No dijo nada. ¿Y sobre el maletín que contenía documentos supuestamente que tenía el general? Sí, él dice que un oficial Nivaldo Fleitas, el general, le entregó un maletín, ¿verdad? Y le dijo, toma el maletín y guarda un maletín, y él guardó dentro de un auto. Después de que él se haya perpetrado ya, ¿verdad?, el atentado, él fue a la Senat, ¿verdad?, para esperar instrucciones, y una vez en la Senat habló con la esposa del general, quien no sabía todavía que su esposo ya había sufrido el atentado, y esta le preguntó sobre el maletín y él le dijo, ¿verdad?, que estuviera tranquila, que el maletín estaba en manos seguras, en poder del oficial Nivaldo Fleitas. Antes de iniciar el viaje, una discusión entre Rosa Rodríguez y su ayudante Juan Emiliano puso aún más tenso el ambiente. «Fallaste otra vez», reclamó a quien finalmente sería su verdugo en un segundo escenario violento aquel lunes. Esa vez, Ruiz Díaz no fallaría. Imagínense que estamos 29 años atrás. Era 1994, obviamente esto infraestructuralmente era diferente, la calle tal vez no tenía el mismo tránsito de hoy en día. Y ya estaba Rosa Rodríguez con un conductor nuevo militar en el jeep. Detrás de ese conductor estaba Ruiz Díaz, el capitán, y detrás de Rosa Rodríguez, que iba al lado del conductor, estaba el teniente Lugo, que pasaría a ser después el protagonista probablemente principal dentro de las sospechas del asesinato. Fue en ese mismo lugar, acá, en esta calle, en la intersección de Río de Janeiro y Curva San Miguel, donde Rosa Rodríguez recibe el disparo mortal en la cabeza. Porque la idea, según la investigación en ese momento, era que Ruiz Díaz se ha llevado al regimiento escolta presidencial que está a unas cuadras nada más de aquí, muy cerca de Mariscal López, para ser puesto a disposición de la justicia militar por ese primer atentado que había ocurrido hacia el Colegio Internacional. Pero eso no ocurrió. Las sospechas eran que Ruiz Díaz le dio un balazo certero detrás de la cabeza al general Rosa Rodríguez. Por la posición que ocupaba, todo eso tenía mucho sentido. Era el que estaba en diagonal al zar antidrogas. El atentado mortal.
La comitiva dejó la zona en el jeep desplazándose sobre la calle José Verges. Se movilizó sobre la curva San Miguel con destino hacia la Guardia Presidencial. A pocos metros de alcanzar la avenida General Santos, cerca de la Escuela de Educación Física de las Fuerzas Armadas, se inició otra áspera discusión entre el general Rosa Rodríguez y su ayudante Juan Emiliano Ruiz Díaz. El director de la DINAR le ordenó que entregue su radio y su pistola al teniente Luis Carlos Lugo y al llegar a la Guardia Presidencial quedaría arrestado. Lo único que ordenó el capitán Ruiz Díaz traía una radio y lo último que dijo, le ordenó, ¿verdad?, al capitán Ruiz Díaz que le pase la radio a Lugo. Pero nosotros le preguntábamos si el tono de voz que él tenía, él pudo notar alguna alteración o algo, y dijo que no, que era un tono muy normal, que generalmente él se dirigía en ese tono a sus subordinados. Nada. ¿El general no pidió que le lleven a la Guardia Presidencial? Sí, pidió que le lleven a la Guardia. ¿En carácter de arrestado el capitán? No dijo nada, solamente le dio la instrucción al chofer del jeep que se dirigía a la Guardia Presidencial. Que él llegó ya cuando estaban presentes agentes de la DINAR que habían llegado con anterioridad al lugar del hecho. Él conversó con el general Rodríguez le ordenó que lo custodiara, ¿verdad? Y posteriormente él se subió al jeep en compañía de otros oficiales y también del capitán Ruiz Díaz, y no dijo a dónde se dirigían, sino que al alcanzar esa curva de San Miguel, entonces él dio la indicación al chofer, ¿verdad?, de que se dirija a la Guardia Presidencial. O sea que el gol ese sería custodia entonces. Y sí, pero el oficial Lugo, que es el que declaró, él no puede precisar si venía detrás de ellos. Él presume que el comisario Publio Frete es quien dio la instrucción de que siga, ¿verdad?, de custodia al jeep. Aunque el segundo episodio fue más confuso que el primero, en esa oportunidad fue mortal. Juan Emiliano, ya desarmado por el teniente Lugo, desenfundó un arma que llevaba escondida en su botamanga. La disparó contra el general Rosa Rodríguez. Imprevistamente sacó el arma, sin discusión previa, apuntó a la nuca y ahí le metió 2 disparos. Y después él se dirigió el arma hacia su persona, hacia la cabeza, no puede precisar si hacia la nuca, la boca, exactamente en qué lugar, y se efectuó 2 disparos. Una vez que aconteció esto, ¿qué sucedió posteriormente? ¿El capitán se intentó dar la fuga o qué ocurrió? No, el capitán quedó tendido en el mismo jeep. Sobre los disparos me asomé a la terraza. En el momento mismo de los disparos yo no estuve presente. 20 más o menos, 20. ¿Vio bien? ¿Se puede decir que vio bien? Lo que he visto bien. Y sobre lo cual voy a deponer ante el juzgado, ¿verdad? ¿Y él le vio también a algunos de los agentes norteamericanos que constantemente son mencionados también estaban en el lugar, ¿o no? Bueno, le digo que yo no conozco a ninguna de esta gente que está en esas áreas. Desconozco, pudieron haber estado o no estado, pues yo no puedo decir que haya visto a ninguno, diríamos, individualizado, así como usted me está preguntando, porque no los conozco. Ahora, ¿a quién presume usted que vio en el jeep tendido? O sea, ¿cuál de las víctimas? ¿Al general o al capitán? Le vuelvo a reiterar de que yo a ninguna de las personas conozco. Una persona estaba en la parte trasera del jeep. ¿Quién es ese? Yo no le puedo decir porque yo no lo conozco. ¿Y cómo estaba esa persona vestida? Estaba de camisa. Estaba de camisa. Camisa celeste, más bien parecía. Bueno, la verdad es que me asomé, me acerqué más a ellos y les increpé severamente lo que yo acababa de ver. O sea, en ese momento yo estuve enjuiciando lo que estaba viendo. ¿A quién le increpó? Y los traté de asesinos. ¿A quién eso? A los guardias, a los milicianos que estaban ahí. ¿Cuántos disparos aproximadamente? 3. Ya dije y... El director de la DINAR quedó malherido y al instante, Juan Emiliano Ruiz Díaz intentó realizar otro disparo, pero el capitán Carlos Lugo lo golpeó con la culata de su fusil. El impacto, que esta vez apuntó contra su propia cabeza, aunque todo pasó muy rápido, Carlos Lugo logró evitar que se saque la vida. Y cuando él se percató ya había efectuado los 2 disparos y entonces él, como es zurdo, él se percató ya que el otro se estaba autodisparando, ¿verdad? Entonces le dio un manotazo, pero ya no pudo impedir nada.
¿Y qué ¿Qué hubo? manifestó Antes Ruiz Díaz? de eso, que hubo un altercado con el general entre el Ningún capitán. altercado. En sus palabras, ningún altercado. Él no presenció ninguna discusión, nada. Cuando se efectuaron los disparos en contra del general Rodríguez y cuando se efectuó los disparos a sí mismo, el capitán Ruiz Díaz, llegó un gol color gris metalizado que presumiblemente le venía siguiendo, tal vez por orden de Publio Fretes, ¿verdad? Que se encontraba en el lugar del primer atentado frente al Colegio Internacional. En un momento, según las declaraciones de los que estudió en el Jeep, se cree que es él. Pero la investigación continúa. ¿El capitán Ruiz Díaz iba arrestado por el general Rodríguez? Y según las informaciones, parece que sí. Y estaba custodiado. Lastimosamente fue una cosa que sucedió en segundos. Decía el comisario Fleitas que lastimosamente no pudieron hacer la prueba de parafina a los testigos en este caso. Sí, no pudimos hacer, lástima, por lo que iba a ser muy importante para la investigación. Eso nos orienta mucho a nosotros en el caso de aparecer positivo, porque bien puede orientar eso que hayan alguien disparado, porque tenemos en este caso dos vainas servidas de diferente calibre, en el caso de uno que es de .25 que corresponde al calibre, equivale al calibre 6.35 milímetros, y otro que es de 9 milímetros. Eso es lo que, estas dos vainas es lo que tenemos para esto. Estas dos vainas nosotros encontramos en el Jeep y que se recogió para nuestra evidencia y ser estudiada acá. Evidentemente alguien disparó una pistola 9 milímetros en el Jeep. Es evidente eso, es evidente. Hasta el momento lo que nosotros no tenemos es la pistola, nada de pistola todavía, ni de 9 milímetros ni tampoco de la pistola 6.35 milímetros. Le llevó 2 segundos o menos para eliminar a mi padre. Y ni qué decir el primer atentado que podían liquidar criaturas. Mi hermanita estuvo ahí en fracciones de segundo de diferencia en el lugar del chofer. Que la prensa también a veces olvida que murió otra persona inocente y que pudieron haber muerto muchos niños más. O pudieron haber muerto profesores o lo que sea del colegio. Porque al crimen no le interesa quién tenga que morir, sino seguir sus pasos sin ninguna traba. Y el que es traba, eliminarlo. Sencillo. Para vos no hay dudas, ¿verdad? El capitán Ruiz Díaz fue el que disparó. Para mí no hay dudas, el capitán Ruiz Díaz fue el que disparó. Las pruebas que a mí se me acercaron y yo pude cotejar, a mí me hacen aceptar esa versión, que el capitán Ruiz Díaz fue y bueno, si no puede ser tan tonto que no haya visto quién fue y quién fue el que le disparó a él. Que responda a eso entonces. Ninguno de los dos falleció al instante. El general pasaría largas horas de agonía antes de que finalmente se diera su muerte. El señor capitán Ruiz Díaz presenta un cuadro neurológico de suma gravedad. El pronóstico es reservado. Necesitamos la comprensión de los señores periodistas para mantenerle con mucha calma, con mucha tranquilidad, y está bien custodiado, de manera que no va a pasar, no creo que pase nada malo que pueda agravar. Por eso le pedimos a los señores periodistas colaboración para que nuestro enfermo se mantenga en reposo absoluto. ¿Cuál es el diagnóstico médico? El diagnóstico médico es una herida de la cabeza a nivel de la frente con un proyectil dentro de la masa cerebral. El pronóstico, de acuerdo al equipo médico quirúrgico que le está atendiendo, es reservado. ¿El capitán habla eso siempre? El capitán contesta la pregunta que se le da de los médicos en forma de seña. Comprende perfectamente las preguntas que se le hace, pero los médicos mismos son conscientes de no hacerle muchas preguntas para no cansarle al capitán Ruiz Díaz. ¿Cómo se explica, general, cómo se explica que el doctor Feltes haya dicho en una entrevista que el capitán Ruiz Díaz está bien, que habla? ¿Cómo se explica ahora? ¿Hay una contradicción en los pronósticos sobre su salud? No, de ninguna manera. El estado es igual a la que yo escuché el comentario que dio el doctor Feltes. Es así mismo. El pronóstico de él, si ustedes le hablan, él le va a dar también el pronóstico de reservado.
no se agravó nada el enfermo, sino es el pronóstico que él mismo había dado. Él lo que quiso hacer entender es que no está en un estado de coma, en un estado de podríamos llamarle, como estaba hoy el general Rodríguez. Él está escuchando las preguntas que se le hace, contesta las preguntas que se le hace, pero no está en condiciones de hacerle muchas preguntas. Ambos fueron llevados a urgencias del hospital militar, mientras una comitiva fiscal y policial se encargaba de levantar las primeras evidencias de ese sitio, el mismo lugar que sería posteriormente la escena del crimen. El único interés que anima a las Fuerzas Armadas en este momento es precautelar fundamentalmente la integridad del capitán Ruiz Díaz. Y en ese sentido se están agotando todos los medios pertinentes para establecer un sistema de seguridad que realmente nos brinde un resultado positivo, de acuerdo y por causa de la gravedad de la situación. Estamos totalmente de acuerdo con el sistema de medidas de seguridad que adoptó las Fuerzas Armadas con respecto a mi hermano. Bien, ni siquiera usted va a poder ingresar a verlo en esos momentos. Yo voy a asistir a ver el sistema de fichas, todas esas cosas, ¿verdad? Y yo estoy en constante contacto con los médicos tratantes, en quienes tengo una gran confianza porque son amigos personales míos, ¿verdad? Y especialmente después de esta explicación creo que tenemos después de esta charla que tuvimos esta mañana, tenemos una satisfacción mucho más completa, ¿verdad? Así que voy a tener un contacto más bien a través de fichas y en conversación con los médicos tratantes, ¿verdad? Luego de ese certero disparo que recibió Ramón Rosa Rodríguez en el cráneo, lo llevaron al general hasta el hospital militar en Sajonia. De ahí, para una mejor atención, lo trajeron hasta aquí, hasta el Sanatorio Americano sobre Avenida España. Luego de 4 horas de agonía, 2 intervenciones quirúrgicas de por medio, finalmente murió después del mediodía. Cuatro horas de agonía. Eran las 7:50 de la mañana de aquel día, cuando el general Ramón Rosa Rodríguez ingresó a la sala de reanimación del Hospital Militar de Asunción. De inmediato, le practicaron los primeros auxilios para intentar mantenerlo con vida. Los socorristas del hospital hicieron su mayor esfuerzo para salvarle la vida, pero se hizo difícil, considerando el estado en que se encontraba. El proyectil que recibió quedó alojado en la cabeza y los médicos no daban muchas chances de sobrevivencia. Por su grave estado, los doctores decidieron que lo más conveniente era llevarlo hasta el Hospital Americano, pero la situación fue parecida. Aunque los esfuerzos médicos fueron arduos, no había mucho por hacer. El estado del general Rodríguez era muy crítico. A ratos, Rosa Rodríguez mostraba leves mejorías. 2 cirugías tuvieron que practicarle en un forzoso intento por salvarlo. En una de ellas, intentaron extraer el plomo incrustado en su cabeza, pero su salud se deterioró. La bala ya había dañado importantes arterias y su estado clínico fue irreversible. El reloj marcaba exactamente las 12:35 de la mañana del día 10 del 10º mes del año 1994, cuando el zar antidrogas, en una camilla del Hospital Americano, dio su último suspiro. 4 horas después del atentado, el general Rosa Rodríguez murió. Son retirados de la sede del Centro Militar Naval y Aeronáutico, ubicado en la intersección de las calles Mariscal Estigarribia y Tacuarí, rumbo al cementerio de la Recoleta. Esta es la herencia de la anormalidad convertida en normalidad. Es una herencia de ver con los ojos vendados las cosas. Es una herencia de no poder distinguir más el gris del blanco ni del negro. También
No podemos dejar de olvidar de que el Paraguay hoy, a mis hermanos y a mi familia en general, el Paraguay nos lega una esperanza. Con cada gota de sangre y sudor que derramó mi padre por su amada Virgen de Cacupé, su todopoderoso Dios, su familia, su uniforme y su país. Mi padre tenía el rango de ministro y matar a un ministro en cualquier país civilizado es una cosa pero absolutamente anormal, ¿verdad? Es porque hay gente muy poderosa detrás. La muerte del chofer. Igual suerte que el general tuvo su chofer Pedro Abundio Fleitas, que también recibió un disparo en la cabeza, pero con un perdigón de escopeta. Él tuvo una agonía mucho más larga. Duró un total de 12 días luego de caer en un sueño profundo. A las 16:30 del día del atentado, entró en un estado vegetativo. Su muerte cerebral fue irreversible. El día 22 del mes de octubre de 1994, Pedro Abundio dejó de existir. Él prácticamente murió por la patria. Él fue un héroe. Dio la vida por el general y por la patria. Exigimos justicia, amparo. Él siempre me comentaba que era un trabajo muy peligroso. Él se arriesgaba, él estaba dispuesto a todo. Para mi familia ha sido un golpe muy duro. Mi tío, el general Rodríguez, es el hermano de mi mamá, es el único hermano varón de mi mamá, de una familia corta. Y Abundio Fleitas es el ahijado de mi madre, que se crió prácticamente en mi casa, es para nosotros un hermano en el afecto. Y realmente en una semana, sentir la muerte de dos personas tan queridas y de dos personas justas es algo muy grave. A mí ya me había tocado más o menos de cerca por el gran afecto que tenía con Santiago Leguizamón, esta misma situación de llorar por la impunidad y la rabia de no saber para dónde tirar, porque, bueno, quiénes son los verdaderos culpables de todo esto. Y yo creo que la reflexión es de que estas muertes no sean en vano, que estas muertes signifiquen varias cosas, signifiquen realmente una voluntad política de cambio, signifiquen que la SENAT deje de ser un organismo absolutamente negativo para la seguridad de las personas. Y ahora vamos a evaluar técnicamente cómo fue aquel disparo que recibió Rosa Rodríguez en el cráneo, qué profundidad tuvo el disparo y finalmente la trayectoria de la bala. Heridas que hablan. Un disparo en la zona occipital izquierda de la cabeza acabó con la vida del general Ramón Rosa Rodríguez. El disparo lo recibió desde atrás, con dirección hacia adelante, pero solo tuvo un orificio de entrada, no así de salida. El plomo de la pistola calibre 6,35 atravesó su cráneo y destruyó su masa encefálica, ocasionando daños graves en el cerebro e importantes arterias que conectan la base cerebral con el corazón. Tras su deceso, el cuerpo fue sometido a una autopsia a fin de rescatar de su interior el proyectil asesino. Su muerte fue diagnosticada como shock hipovolémico por disparo de arma de fuego con pérdida de masa encefálica. Vamos a hacer la primera pausa en escena del crimen, primera entrega del caso Rosa Rodríguez, el atentado que había ocurrido en el 94 y que había marcado sin duda un precedente histórico en la historia criminal de nuestro país. No por haber solo sido el zar más importante de drogas en nuestro país, sino por todo el misterio que envolvió a este crimen muy importante. Drogas,
archivos confidenciales, un país muy poderoso detrás de eso y su agencia de inteligencia eran algunas de las cuestiones que se estaban soslayando en medio de todo eso, militares detrás y tantas cosas que se decían, los protagonistas, sospechosos, todo eso. Hoy los vamos a desmenuzar en este programa especial de Escena del Crimen. No se pierdan, corte breve y ya volvemos. 4:28 de 33 orientales, casi 25 de mayo de la capital del Paraguay, Asunción. Aquí residía en los 90 el capitán Ruiz Díaz, a quien atribuían la sospecha principal de haber asesinado al general Rosa Rodríguez. En su casa, a mis espaldas, hoy ya otra vivienda, una residencia comercial, se incautó un verdadero arsenal que, si bien atribuido a un capitán, podría decirse que era lógico, igual tenía un fuerte olor a que habría sido utilizado, o al menos parte de ello, para matar al director de la DINARA. Un arsenal en casa de Ruiz Díaz. Sus familiares quedaron consternados. En la casa familiar de su esposa, sobre la calle 33 Orientales, al 428, casi la avenida 25 de Mayo, detrás del mismo regimiento escolta presidencial, vivía en los últimos tiempos Juan Emiliano Ruiz Díaz. El coronel en situación de retiro, José Tomás Aquino, recibió con tranquilidad a la comitiva judicial y policial. Todavía estaba asombrado ante lo que estaba sucediendo. Según él, su yerno ni siquiera mostraba actitudes violentas ni señal alguna de que tuviera problemas con alguien, menos aún con su propio jefe. Durante la intervención, donde abrió las puertas de su hogar a la prensa y a los agentes de justicia, confesó que lo consideraba un buen oficial. Juan Emiliano, con mucha dedicación, mostraba un transparente interés en sus labores. Dentro de la casa, los intervinientes encontraron fuertes armamentos, armas de distintos calibres. Figuraban entre ellos una pistola Uzi con 2 cargadores, una ametralladora MT5, también con 2 cargadores, y un fusil Mauser .30. También hallaron una granada de mano. Doctor, ¿qué fue lo que se encontró y qué es lo que se iba a incautar acá? Se encontró una cantidad de armas, algunos de grueso y pequeño calibre y varios proyectiles. También se encontró, presumiblemente sería el duplicado de la llave de la camioneta que fue hallada hoy en el estacionamiento de un edificio. ¿Estos fueron decomisados? Sí, provisoriamente fue remitido a la sección criminalística a los efectos de someterse al estudio pertinente. Lo que tenemos acá a la vista en este momento son armas de cañón liso, que son escopeta, que es escopeta, un MP5 y un fusil de 7.52 x 51. En este caso tenemos también cartuchos que no fueron disparados y que están acá en caja, como también que fue incautado en el allanamiento en el domicilio del capitán cartuchos de 9 milímetros y una pistola que también en este momento tenemos acá con 1, 2, 3, 4 estuche cargador vacío que en este momento se encuentra acá. Y después de esto tenemos cartuchos que son de .30, que es para fusil, que tenemos ya guardado en este momento. Y son esto lo que tenemos. Además tenemos acá que son restos de plomo, que son balines utilizados en el lugar del hecho y que fueron disparados, y las 3 vainas servidas, que son de 9 milímetros, y unos cuantos cartuchos que no fueron disparados y que tenemos acá para el estudio que vamos a utilizar para disparos de experiencia. En el mismo sitio fueron encontrados 2 cassettes que contenían videos de quema de marihuana, cocaína con sus respectivas fechas, procedimientos realizados en funciones de la DINARA. Uno relacionado a una supuesta intervención de quema de cocaína, marihuana. Después encontramos un cassette de grabadora, una pequeña, que presumiblemente contendrían la voz del general
Rodríguez, ¿verdad? ¿Qué va a hacer a partir de ahora? Y seguimos con la investigación. El suegro de Ruiz Díaz pidió a los investigadores tomar con calma el caso e indagar a fondo todo lo que sucedía, que su yerno podría ser un simple chivo expiatorio. Además, afirmó que el armamento que encontraron en su casa nunca lo vio, pero que su yerno era parte de una misión especial, por lo que normalmente no daba muchas cuentas sobre sus movimientos. Había una cuestión importantísima en todo esto y tiene que ver con un vehículo más, una camioneta Land Cruiser de color blanco. Este vehículo había sido reconocido en dos ocasiones. Primero acá, sobre la calle Verges, que nos sitúa nuevamente en la zona del primer disparo, del primer atentado. Ese vehículo era el que transportaba a los asesinos. Entonces, sucede que ese vehículo después aparece en otro lugar donde ya formaba parte de la investigación de la policía y el juez que se erigía como fiscal en aquel momento. Ese lugar allanado era evidentemente del sospechoso principal de los investigadores, que era Ruiz Díaz, el que formaba parte del primer anillo de custodia de Rodríguez. Entonces, sucede que él, además de ser reconocido dentro de la vinculación del vehículo en su departamento, también se le encuentra con una escopeta y con las credenciales de escena. Es decir, en la conformación de hechos, el vehículo, haber sido reconocido en la zona del primer atentado y también su acción directa como agente de la SENAT y el primer anillo con Rosa Rodríguez, lo ponía como un potencial sospechoso de haber sido el autor material del atentado. Una ejecución. Vicepresidente Sánchez y José Asunción Flores en el subsuelo del edificio Departamentos Terranova. La Policía Nacional llevó a cabo un revelador allanamiento. Desde hacía algún tiempo, en esa dirección, el capitán Juan Emiliano Ruiz Díaz alquilaba una habitación. La comitiva, encabezada por el juez Atilio Rodríguez, se desplazó en distintos puntos de la capital, apenas confirmado el atentado. Todos los elementos de la justicia se movilizaron desde las 11 horas de la mañana del mismo día del asesinato. En ese lugar, los investigadores confirmaron que el primer atentado fue planificado como una ejecución y que detrás estaba el propio capitán. A nombre de él estaba el contrato de alquiler de ese sitio. El principal hallazgo en ese lugar fue la camioneta utilizada para cometer el intento de homicidio, una Land Cruiser blanca, dentro de la cual encontraron la escopeta calibre 12 marca Winchester que utilizaron para el criminal atentado, donde la víctima fue el chofer Pedro Abundio Fleitas. Algunos testigos de la zona dijeron a las autoridades que esa mañana muy temprano y con mucha prisa, dos personas llegaron hasta el departamento de Ruiz Díaz para dejar el vehículo y que uno de ellos era justamente el ayudante del general director de la DINAR. Esté realizando ningún tipo de investigación hacia las personas que llevaron el vehículo Land Cruiser hasta el departamento, hasta el subsuelo. Estamos investigando, estamos tratando de saber quiénes son esas personas. Justamente en esa tarea estamos abocados. En este momento, personal del departamento a mi cargo está tomando una declaración informativa al sereno de ese edificio. Entonces se habla de que podía ser dos agentes de la DINAR. Hasta el momento, ¿usted qué tiene datos concretos sobre el caso? No tenemos datos concretos sobre ese tema. El arma de procedencia americana tenía un cartucho en el tubocañón y otro en la recámara. Después de inspeccionar la Land Cruiser, encontraron una credencial de la DINAR a nombre del capitán, un pasamontaña, un bastón de madera, una vaina y un manojo de llaves. Una de ellas correspondía a la caja fuerte de documentos secretos de la DINAR,
que solamente manejaba el general Ramón Rosa Rodríguez. Esta situación hizo sospechar a muchos investigadores sobre Juan Emilio Ruiz Díaz, abusando en su calidad de ayudante del director. Sospecharon que tomó la llave con la intención de secuestrar importantes papeles que podían comprometer a algunos influyentes del gobierno y el ámbito militar. Con el hallazgo de estos documentos extraídos del departamento de Ruiz Díaz, surgió la sospecha sobre un operativo efectuado por la DINAR a principios de la década de los años 90. Vamos a hacer la última pausa en escena del crimen de este primer episodio del caso atentado al general Rosa Rodríguez, el zar antidrogas de Paraguay, el primero, el más fuerte de todos en aquel momento a mediados de los 90. Al volver de este primer episodio de la pausa, vamos a tener un resumen completo de lo que les espera en la segunda gran entrega de este episodio especial que tiene Escena del Crimen para ustedes. Cerca del Colegio Inter de la Entrada, un 10 de octubre del año 1994, ocurriría el fallido atentado a Rosa Rodríguez, el primero. El segundo fue asestado muy cerca de la avenida Mariscal López. Eso fue la primera parte. En la segunda parte vas a tener el desenlace. Y para que no se queden con las ganas, este es un adelanto de lo que van a ver. La investigación. Al frente de la investigación policial estaba el comisario Víctor Hugo Kunzle, el jefe del Departamento de Investigación de Delitos. Él y su equipo se encargaron de arribar al juzgado todos los elementos recogidos que demostraban la autoría de Juan Emiliano Ruiz Díaz. Los cartuchos hallados en la escopeta, dentro de la escopeta, más los requisados de la casa del capitán son similares. Aparte, las vainas encontradas en el lugar del hecho también son similares. En la escena del crimen fueron encontrados en total 3 cartuchos vacíos que fueron enviados al Departamento de Criminalísticas de la Policía Nacional. Todos ellos fueron comparados entre sí para confirmar que fueron disparados con la misma arma. El 19 de noviembre del año 1996 se realizó la reconstrucción del doble asesinato e inició en la zona del Colegio Internacional. María Judith dijo al juez que la mañana en que perdió a su padre, bajó de la camioneta y minutos después de entrar al colegio, escuchó 3 disparos. Durante la reconstrucción, hubo discusiones entre familiares del capitán Ruiz Díaz y la viuda del general, Clotilde Guyari. También se dieron discusiones entre la fiscal del crimen, Ana María Llanes, y la abogada Bustaler. El capitán estaba sentado en el lado izquierdo del jeep, un jeep pequeñito. Al lado de él estaba el militar Carlos Lugo y parado en el jeep estaba otro agente militar. Supuestamente en la curva San Miguel, es lo que cuentan los custodios, el capitán Ruiz Díaz quita su arma y le pega un balazo al general Rosa Rodríguez, lo cual es un imposible. Durante la reconstrucción, Ruiz Díaz negó ser el autor del crimen. El del disparo no, él no reconoció lo que él afirmó. Lo que vemos, doctor, es que él negó haber hecho el disparo contra el general Rodríguez, pero que sí admitió que se disparó a sí mismo. Exacto, eso también dijo. ¿Qué dijo que se disparó a sí mismo? No dio los motivos. No dio ningún motivo. ¿Usted sigue creyendo que él es inocente hasta el momento? Sí, sigo afirmando. Afirmo y siempre voy a decir que él es inocente.